Nos encontramos con Rita Betancourt, quien es la mamá del Chucho Benítez. La invitamos acá para dialogar junto a nosotros sobre el aniversario. 10 años se cumplen ya de la lamentable partida de nuestro tan recordado Cristian Rogelio Benítez Betancourt, y por ello conversamos con Rita para dialogar del Chucho Benítez. ¿Cómo está? Yo estoy bien, tratando de superar cada día. Hay ocasiones de que uno todavía no, porque no que creemos lo que nos ha pasado. Día a día nos damos cuenta que es parte de la vida y que es una realidad lo que nos ha sucedido, que Cristian se nos ha adelantado. Bueno, ya son 10 años, vuela el tiempo para algunos también, y en este caso recordar aquel 29 de julio del 2013 se nos hace el corazón chiquito por todo lo que vivimos aquel día y sobre todo lo que causó en el pueblo ecuatoriano y en el pueblo mexicano por tan recordado y querido que era. Vamos a conversar un poquito de los inicios del Chucho, cómo era él de pequeño. Sabía de que el Chucho era un niño inquieto. ¿Cómo era el Chucho cuando era pequeño? Cristian era así bien inquieto, como por ejemplo Cristian pateaba las naranjas, las papas, todas esas cosas en la cocina, digamos, en la sala, los adornitos, todo. No podíamos tener nada porque él todo con la pelota, cuando sentíamos que plin, 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 que quebraba las cosas. Corría a esconderse y esto, este otro, entonces siempre era inquieto, inquieto, no era muy portado. Por ejemplo, a la escuela, él iba a la escuela, entraba a clase y ya del recreo ya no entraba más, ya no quería porque él quería seguir jugando fútbol. Siempre trataba de superarse, por ejemplo, él en el porte de él, como él era un poco bajo, porque él salió a mí más o menos, entonces él me decía que él quería ser más alto, más grande. Entonces yo le decía que para crecer tenía que ser bueno, ser obediente, ir a la escuela y practicar el básquetbol. Entonces, porque a mí me gustaba el básquetbol, entonces él en cambio era él era el fútbol, él dormía con la pelota, por ejemplo, en la cama, él siempre con su pelota, su balón era su almohada, digamos. Y justamente decía algo importante, que pese a la estatura, el Chucho marcaba varios goles de cabeza, ojo, ¿no? Y vamos un poco a hablar del apodo del Chucho. ¿Cómo nace su apodo? El apodo del Chucho Benítez, él viene de su padre, porque a él era el que le decían el Chucho. Y como ya, pues Cristian lógicamente lo conoció en el fútbol, en el campo del fútbol, entonces él por eso decidió que no le gustaría que le digan Pantera, porque invadía parte del papá. Al inicio le decían Panterita. Él quería, lo que él adquiría, lo quería por él propio. Por eso cuando se le preguntaba al papá, por ejemplo, cuando él ya no quería estudiar y todo, yo le decía que él ha decidido que ya no quiere estudiar, se demuestra que no quería estudiar. Entonces le decía yo que cómo era en el fútbol. Entonces él me decía así con unas palabras, así hablando morochamente, que ser mejor que yo, me decía. Entonces, bueno, eso me llenaba de satisfacción y me daba un poquito de seguridad por lo cuanto yo quería que él fuera algo, alguien, ¿no? ¿Y cómo llega? Ay, ya que vamos por esa línea, ¿cómo llega al Nacional? Me imagino usted se acerca al cuadro militar justamente en enero del 97 y tiene la oportunidad de que el director técnico, que también fue compañero de su papá, Orlando Narváez, lo entrene al Chucho Benítez. ¿Quién toma la decisión de llevarlo? ¿Usted? Él siempre me insistía que lo lleve, por favor, que lo lleve, que lo meta a una escuela de fútbol. Entonces yo había hablado con mi amigo Hans Maldonado y le digo que como él era militar, que si me podía ayudar hablando para, entonces él me dice, para que él entre. Él me dice, pero si tú mismo puedes,
hablar. Entonces de ahí yo me fui al club, hablé, entonces me dice que no todavía. Un día lo veo justo a Hans, el niño me seguía insistiendo, entonces lo veo en una garita del cuartel Mariscal Sucre y le digo, Hansito, ¿qué fue maestro? Yo le decía maestro a él, maestro, ¿cómo usted no me dice nada? Me dice, maestra, pero si ahorita ya están entrenando, váyase donde Narváez y que él le diga algo. Así que yo me acerqué donde él y le dije, él no me reconoció mucho y me dice, bueno, la cuestión que me dice, tráelo mañana. Él vino, entrenó y dice que sus compañeros no le pasaron ni aunque la pelota y estaba así triste cuando yo regreso del trabajo. Entonces le dice que no había pasado, pero que el profesor le había dicho, dile al Chucho que te compre unos pupos y una pelota. Entonces yo dije entre mí, si consiste en eso, yo voy a hacer todo lo posible pues para que él entre. Así que me fui y al otro día a trabajar, pero debido a mi trabajo no pude venir a la hora justo. Sí compré las cosas, pero no pude llegar a las 2 de la tarde, que era la cita. Entonces, de todas maneras, yo vengo ya a la hora de la salida de mi trabajo y con la pelota, el balón y los zapatos de fútbol. Cuando le pregunto a unos señores militares, le digo, disculpe señor, ¿no ha visto a un niño flaquito, pequeño, así? Ellos me dicen, ¿a quién? ¿Al Chucho Benítez? Le digo, sí, sí, sí. Entonces me dice, mire, él está en la última cancha de allá, dice, porque así hablando morochamente, dice, aquí se hizo 3 goles, allá se hizo 2 goles, por allá se hizo como 4, está en el equipo profesional, él ya está en el equipo. Yo le digo, ay Dios, ay, yo no sabía qué hacer, yo andaba con taco, portafolio, y yo no sé, yo me quería entrar por esa cancha para llegar allá, pero nada. Entonces de ahí a lo que ya venían saliendo, después de una media horita, ellos ya venían saliendo y él se me hace así, pues, como hecho el creído que no me conoce, y se me hace y se me tapa y se me cubre la cara. Y entonces, así contento, y de ahí me salta y todo al cuerpo y me abraza. Me dice, ya me cogieron, me estoy en el equipo. Yo le digo, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, y desde ahí más o menos comenzó la historia de... Después de conseguir el bicampeonato con el cuadro de los puros criollos de Chucho Benítez, llega un momento en el que lo llaman para irse del país, para jugar en el exterior, pero acostumbrarse a otra cultura, dejar el barrio, que si no estoy mal es en La Recoleta, que tienen varios recuerdos ahí. ¿Cómo usted vivió ese momento donde le dijeron, Chucho, te queremos, ven? Sí, o sea, siempre Cristian tenía la ambición, como yo estaba en Italia, Ujú. entonces él siempre tenía la ambición de que él salir, pero porque él algún día él quería llegar donde mí, pero él quería llegar, pero era como un profesional. Él quería que un equipo así de Italia a él lo enganche, que lo contrate, digamos. ¿Ya? Entonces, él siempre tenía ese deseo, porque inclusive en un momento él estuvo haciendo publicidad y sí, más o menos tuvo propuestas, sino que no llegaron a arreglo. Por ejemplo, con el Napoli, Ujú. él sí tuvo propuestas de allá de Italia, pero eso fue cuando regresó con Birmingham. Él más o menos buscaba otras plazas, entonces ahí tuvo propuestas de acá de Italia, también con el Real Madrid,
también él tuvo propuestas serias, sino que en vez de ahí lo cogieron un chico bien querido de México, ya entonces él fichó con Real Madrid. Ah, pero estuvo a un paso entonces del Chucho de lucir la camiseta Real Madrid. blanca, claro. Em, Hablando un poquito más sobre los goles, que fueron en total 170 en su carrera profesional, el Chucho Benítez, como lo decíamos, varios fueron de cabeza, otros inclusive en finales frente a Liga, acá con el Nacional. ¿Cuál fue el gol que usted más gritó? Unos dirán contra Colombia en eliminatorias. Y allá va Walter, pelota en el área, golpe de cabeza, gol de Ecuador, gol de Ecuador, Chucho, gol. Sí, ¿cuál fue el gol que más celebró? Era, yo recuerdo, o sea, no lo recuerdo ese gol como con gran placer, porque nosotros después de ese gol tuvimos una mala experiencia en casa, justo con unos colombianos. Yo no sé si fue represalia o qué, pero tuvimos una mala experiencia. Entonces ese gol, pues absolutamente no. Y en vez de, no, nosotros todos, porque todos era así un gusto, porque Cristian, aparte de ya el futbolista, fue una persona como que siempre estuvo dentro tanto de nosotros como de la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Entonces, aparte con un amor especial, entonces nosotros siempre era una fiesta, una alegría cuando él hacía cualquier gol. Y los zapatos fosforescentes, buen trazo. Llega el Chucho, golazo, ¡golazo! Para hablar un poco ahora del América, su paso por la Liga Mexicana, muchos hinchas de las Águilas de América decían en este caso, nadie como el Chucho Benítez. Hasta el momento no hay nadie que llegue a reemplazar a este goleador nato que hacía magia con sus pies y el esférico. ¿Cómo usted recuerda su paso por la Liga Mexicana, el Chucho Benítez? Me imagino también él quería mucho a la historia, al plantel, pero sobre todo a la afición que lo apoyaba y lo adoraba como un ídolo. Sí, porque él al inicio no tuvo una buena experiencia en el América, porque como lógicamente pues uno tiene que demostrar, tiene que ganarse el puesto, entonces él al inicio no, pero poco, duró poquísimo, por cuanto él ya venía con un poquito de historia. Claro que la experiencia más grande que él tuvo fue en México, porque en México fue que tuvo la mayor gloria él, tanto en Santos Laguna como en América. Entonces él amaba tanto a tal punto que él quería, o sea, terminar su carrera y vivir en México. Y sus nietos, ya para un poco conversar de aquello, ellos también estuvieron por el América en las formativas. ¿Qué puede comentarnos sobre Roger Cristiano y también Fabiano Benítez? Fabiano, él había estado en Santos Laguna un poco, pero como era menor de edad, él tuvo que regresar al Ecuador por motivo de la visa, todo eso. Pero de ahí no tuvo la oportunidad de regresar. Pero en vez de Cristiano, él sí está en las inferiores del América y está respondiendo. Asimismo, parece que se quiere repetir la historia de que él va a ser mejor que el papá. Esperamos. Pero de regreso a mi país, cúbrame con su bandera.
¿La música que más escuchaba el Chucho Benítez antes de saltar al campo de juego? El salsa, él siempre tenía una canción de un grupo de Galé, Volvere. Ya, le No, escuchaba esa canción. yo la escuchaba tantísimo porque esa canción, o sea, no sé si él ha presentido alguna vez lo que le tenía que pasar a él, no sé, pero él siempre esa canción, Volveré. ¿Y tenía alguna cábala el Chucho Benítez? Por ejemplo, saltar antes de entrar al campo de juego, usar una pulsera, ¿tenía alguna cábala el Chucho Benítez? Él no podía ir si estaba como un poquito resentido, disgustado así con nosotros. Él, aunque sea, por ejemplo, conmigo, se peleaba, digamos, porque como en toda familia, como en todo, por algún motivo nos peleábamos hoy día. Mañana él tenía que salir a jugar, él me decía, hey, ya estoy saliendo a jugar, ya me estoy yendo al estadio. Bueno, que el Señor me lo bendiga, que lo guíe por buen camino. Ya, más tarde, después de una media horita, hey, ya mismo ya salgo a la cancha. El Señor me lo bendiga, no, y según con quien jugara él, los equipos, por ejemplo, cuando jugaba a nivel de selección, yo le decía, verá, fuerza, que usted es mejor que Messi, no existe Messi. Esto, otro, yo lo trataba de incentivar y él, sí, decía, ya, así mismo, Ronaldo, no hay Ronaldo, usted solamente un poquito más altito es, pero de ahí no, porque si usted fuera más alto, usted hacía esto, otro, pero así, o sea, convencida de que yo, o sea, de lo que es cada uno, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, yo trataba de incentivarlo de esa forma. A mí, o sea, realmente no me gustaba que él me llame. Ok. Cuando él me llamaba, a veces me parecía que perdía. Entonces yo le decía, no, decirle al Cristian que me llame, no quiero saber. Después, igual uno busca y se entera, ¿no? El resultado. Entonces, bueno, ahí como contenta, pero si no me sentía como un poquito en culpa. Ya para ir finalizando un poco, Rita, cuéntenos sobre usted. Tengo entendido que sigue viviendo en Italia o bien y va para Ecuador. Cuéntenos sobre su vida. Creo que ya estoy por regresarme acá a mi país, a Ecuador. Ya estoy algunos meses aquí porque anteriormente tenía la oportunidad de venirme, pero no me decidía. Aunque Cristian estaba, yo le decía, habíamos quedado de acuerdo que cuando él se viniera, ahí ya nos veníamos, porque yo le decía que era un poquito inútil que si él igual vive en otro país y yo vivía acá en Ecuador, era lo mismo que si vivía en Italia o en cualquier parte, ¿no? Entonces habíamos decidido que nos veníamos más o menos juntos, ya cada uno de su parte, bueno. Pero ahorita yo ya me preparo para estar acá en mi país, entonces, pero ahora sí, yo pienso que ya me debo quedar. Y con sus nietos también, porque seguramente van a formar esa carrera como lo hizo el Chucho, con perseverancia, con fortaleza, con rendimiento, y que alcanzó los objetivos que él quería. Sí. Hemos conversado con su madre y me ha dicho que cuando yo quiera los llame, que ellos vienen para acá. Correcto, bueno, Rita, le agradezco infinitamente por darse el tiempo, también por darse el espacio de conversar un poco de lo que ha hecho el Chucho Benítez en su carrera profesional, en su trayectoria, y recordarlo siempre con esa alegría que él brindaba también cuando hacía algunos videos por ahí bailando con Antonio Valencia. Eso siempre va a quedar en los corazones de los ecuatorianos y del pueblo en general. Así que le agradezco, Rita, por estos minutos y por haber conversado con nosotros en este aniversario también del Chucho Benítez.
Gracias a ustedes, gracias por recordarse y espero que así como nosotros no se olviden de Cristo. Él quiso mucho a Ecuador, a su país. Tiene una definición ahora sí. Aquí está Benítez. ¡Gol!